Así es. Muy buenos días, estamos en un nuevo encuentro de Ourense en Círculo, en este ciclo de conversaciones que desde la Deputación de Ourense pues, se promueven en colaboración con el Círculo de Empresarios de Galicia y que hoy nos trae aquí en Ourense a Tecnópole, una vez más, para pues mantener una conversación pues, con una persona que quizás no sea conocida por todos, o por lo menos en los ámbitos del Círculo Empresario de Galicia, pero que tiene mucho que ver con los empresarios, tiene mucho que ver con Galicia y sobre todo con un trabajo que está haciendo más allá de nuestras fronteras. Lois Gabarro, muy buenos días. Buenos días, un placer. Lois es presidente de Yes for Europe, una confederación de jóvenes empresarios. Cuéntanos, Luis, ¿cuál es el contexto un poco de esta confederación, que como conversábamos antes, quizás sea algo desconocida, pero que realizáis una labor muy interesante? Bueno, no deja de ser la patronal europea, que representa más de 100.000 jóvenes empresarios pues en la Unión Europea. El board, sin más, lo que es la directiva, está formada por Alemania, Italia, Francia, España, Portugal y Turquía. Eso es un poco lo que sería el núcleo duro de la organización, con sede en Bruselas. Nuestra sede está en Bruselas, de hecho mañana tenemos reunión allí con Business Europe, que no deja de ser la COE, pero a nivel europeo. Perfecto. ¿Qué tipo de actuaciones o qué tipo de representación o cómo ayudáis al empresariado, al joven empresariado, no solo galego, sino también estatal, europeo? ¿Qué tipo de actuaciones realizáis ahí en esta confederación? Bueno, en el fondo no dejamos de ser un elemento de representación delante de las administraciones públicas, y hoy más que nunca yo insisto mucho en la importancia de tener un pie en Bruselas, donde a día de hoy se está jugando parte de nuestro futuro. Muchas veces no somos conscientes, existe una cierta desafección hacia eso que hacen las organizaciones europeas y todas esas políticas que realmente por decantación acaban transformándose en fondos para la transformación de nuestro sector agroalimentario, en fondos para la digitalización de nuestras empresas, que muchas veces no somos conscientes que se están jugando y se están decidiendo en Europa. Por eso, para nosotros, como organización supranacional, es tan importante tener un pie ahí dentro de lo que es nuestra patronal, que también es Business Europe, es la COE europea. O sea, podríamos decir que estamos directamente conectando, hoy estamos en Ourense, pues sois los responsables de conectar esas políticas europeas, que detrás de esas políticas están los fondos europeos, conectarlos con la realidad de los jóvenes empresarios y bueno, pues en este caso pues nos fijamos más en Ourense, pero tenéis esa representación a nivel estatal. ¿Cuáles son las grandes preocupaciones que vosotros trasladáis? ¿Qué es lo que detectáis, ¿no? Que el joven empresario hoy en día pues adolece o que necesita de ese impulso? Bien, nosotros una de las cosas que transmitimos a Europa de manera permanente es la necesidad de hacer unas políticas de emprendimiento, pero a largo plazo. Es decir, en los últimos años hemos tenido la sensación de que se fomenta mucho el generar empresas, como si fuera una manera de maquillar los datos del paro, pero ese tipo de empresariado es peligroso, porque al final los cortoplacismos suelen acabar mal. Lo que necesitamos es políticas de emprendimiento que empiecen en las escuelas, que trabajen con las universidades, que le enseñen a los jóvenes que emprender y crear tu propia empresa pues también es una garantía de futuro, y que en el fondo quien mueve el mundo es la gente que tiene la valentía de generar sus propios proyectos empresariales. Y este es nuestro lema permanente con las grandes instituciones públicas. En lo que se refiere a la parte fiscal, ¿en qué incidimos de manera permanente? Pues incidimos de manera permanente en que tienen que entender que aquellos que generan sus proyectos empresariales no pueden generar réditos fiscales desde el inicio, ¿no? Esto a veces lo comparamos como con plantar un árbol, ¿no? Yo evidentemente si planto un olivo es para que me dé aceite, pero pretender réditos el primer, segundo y tercer año lo que suele acabar es en secar el árbol. Y al final pedimos políticas exactamente igual. De largo plazo. Europa está en un momento muy interesante, porque yo creo que si se le llama Next Generation a los fondos es por algo. Nosotros, nuestra generación, somos una especie como de generación bisagra. ¿Qué quiero decir? Hemos visto a nuestros padres, y aparte yo que vengo de Galicia, padres y abuelos trabajando en el campo con las manos, y realmente yo no tengo muy claro el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos dentro de 10, 15, 20 años. Y Next Generation es un poco la visión de cómo vamos a establecer y cómo nos vamos a posicionar como Europa en el mundo dentro de los próximos 40, 50, 60 años. Ahí están las políticas de sostenibilidad, es decir, un mundo más sostenible,
las políticas de digitalización, porque o digitalizamos nuestras empresas o estamos fuera del mercado, pero literalmente, y luego creo que se está haciendo una apuesta muy acertada porque Europa apuesta por generar valor. Es decir, nosotros no vamos a poder competir nunca, con todo mi respeto, con Filipinas, donde los salarios son 250 euros al mes. Ni podemos ni queremos. Europa tiene que ser un referente de I+D, de tecnología y de exportación de valor añadido. Realmente nunca vamos a competir con ciertos mercados. Y se están haciendo bien las cosas en Europa, creo. Está muy bien marcar esos ejes, ¿no? Grandes ejes, sostenibilidad, digitalización, ese valor a través del I+D. Y voy a relacionar esto con una palabra que has introducido, que es esto del emprendedurismo, emprendimiento, el ser emprendedor, ¿no? Parece que en los últimos años, efectivamente, ¿no? Ha habido mucha política de ser emprendedor, ser emprendedor, ser emprendedor. Sin embargo, si vemos iniciativas emprendedoras y si vemos digitalización, sostenibilidad e I+D, parece que no cuadra, ¿no? Hay cierta burbuja, vamos a llamar, pero de hecho hay un fenómeno que es la burbuja de startup. Hay cierta burbuja en todo esto del emprendimiento. ¿Y cuánto de relación tiene esto con ser joven emprendedor, o mejor dicho, joven empresario, ¿no? Que a veces se confunden los términos y no precisamente el joven empresario tiene que ser emprendedor, sino que la palabra empresario conlleva algo más, ¿no? Sí, la palabra empresario conlleva valores y actitudes, y eso hay que inocularlo desde la base. Pretender que se generen miles de empresas cuando luego los datos lo que reflejan es que en los 2 primeros años de vida fallecen el 50% y entre el 2 y el 5 un 30% mayor, es decir, solo 2 de cada 10 empresas que se crean superan el 5.º año. Eso nos demuestra que realmente estas políticas cortoplacistas no van a ningún lado. Ya ha habido una política muy responsable animando a muchísimas personas a generar sus propias empresas, capitalizar el paro, crear una empresa y en cuanto se me acaban esos fondos, finalizan. Generar una empresa requiere de valores y de actitudes. ¿Qué quiero decir? Y esto es fundamental. El valor de la valentía, la perseverancia, el valor del sacrificio, que yo no sé si realmente estamos educando en la capacidad de sacrificarse a nuestros jóvenes a día de hoy. Y estos son elementos fundamentales. La valentía, ¿qué quiero decir? Evidentemente el mundo se mueve gracias a personas que son valientes y toman medidas. Y con esto no estoy hablando de animar a la gente a pedir un crédito e hipotecar a toda su familia, pero pequeños riesgos, escalables. Decía Mark Zuckerberg que el peor riesgo que puedes correr en tu vida es no correr ningún riesgo. Evidentemente, para evolucionar necesitamos personas que asuman pequeños riesgos. Y eso es fundamental para que existan empresas cohesionadas, que colaboremos. Uno de los grandes retos que yo sí que veo aquí es, tenemos muchas empresas muy pequeñas y ahí tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Realmente muchas veces vemos a nuestros colegas como enemigos. Yo voy a ferias internacionales y hay una gran bandera, por poner un ejemplo, un país que admiro, hay una gran bandera que es Francia. Dentro de Francia hay regiones y dentro de las regiones están las marcas de cada uno de los vinos. En España vamos con nuestra marca personal de vino, después si tal digo que soy del Ribeiro y en ultimísimo caso que soy español. Es decir, creo que nos hace falta un sentimiento de pertenencia colectiva en la cual todos colaboremos y salgamos al mundo con una misma marca, que es la marca España. Eso nos beneficiaría a todos y creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Quizás ese sí, como bien dices, sería ese rasgo, ¿no? del joven empresario, un poco esa mentalidad, ¿no? Quizás debemos también un poco pues, empezar a poner claro qué significa ser empresario, ¿no? Porque parece que sigue habiendo una connotación muchas veces asociada a ser algo negativo. Ahora mismo incluso a ser empresario es igual a bueno, pues que prácticamente pues te vas a arruinar porque te van a sacudir por todas partes. Y sí que me gustaría también saber tu opinión sobre si se es empresario, tu iniciativa empresarial tiene que ser para toda la vida, ¿no? O podemos ser empresarios en serie. Podemos y debemos ser empresarios en serie, y esta es una de las cosas que debemos trabajar mucho. Por eso yo soy un poco antisistema dentro del sistema educativo. El sistema educativo, si realmente únicamente sirve para inocular datos en el cerebro, estamos formando a los alumnos para un mundo que no existe. O sea, hay que formarlos en habilidades sociales, en tener la capacidad de reinventarse de manera permanente, en tener inteligencia emocional, en interactuar, en tener cintura para cambiar, porque vivimos un momento de la historia donde lo que hoy se llama innovación, dentro de 3, 4, 5 meses está obsoleto. Entonces, o tenemos la capacidad de reinventarnos de manera permanente o tenemos un problema muy grave. Y creo que la sociedad tiene muchos retos. Ahora mismo
todo está cambiando. Yo lo que escucho mucho es que vivimos una nueva revolución industrial, pero yo creo que ahí hay un factor que casi diría que lo cambia todo, y es, yo creo que las anteriores revoluciones industriales requirieron de una o dos generaciones para cambiar el paradigma. Actualmente no. En los próximos, hay un parámetro que no incluimos en la ecuación, que es tiempo. En los próximos 5, 6, 7, 8, 10 años va a cambiar la movilidad, la manera de consumir energía, la manera de consumir productos. Hace poco estaba en un congreso en Alemania, y bueno, una de las que fue nombradas mejores startups de Canadá es una empresa de patinetes eléctricos, ¿no?, que tienen un montón de ciudades. Y lo que nos decía es que Microsoft ha invertido 1,2 millones de euros en su empresa. Dice, Microsoft, una empresa de patinetes, pero ¿qué pinta? Es que no entiendo muy bien la inversión. Dice, sí, Microsoft solo quiere los datos. ¿A dónde se mueven? ¿Quién los tiene? ¿Qué edades tienen aquellos que cogen los patinetes? ¿En qué restaurantes paran? ¿A qué horas se mueven? Es decir, vivimos un mundo donde hay muchísimas oportunidades. Decía mi abuela, que falleció pues ya hace 20 años, el mundo está todo inventado. Es que yo creo que el mundo está por inventar. Por eso creo que a los jóvenes de hoy hay que animarlos a abrir los ojos, a ir al mundo, a ir a congresos, a ferias, a interactuar con otras culturas, porque el mundo es tan cambiante, claro, que hay muchísimas oportunidades, y de nuestra capacidad para adelantarnos a esas oportunidades surgirán grandes modelos de negocio. ¿Qué quiero decir? Hay puestos de trabajo que hasta ahora eran garantizados toda la vida, ¿vale? Pero tú eres un oftalmólogo y con el 5G, un tío en Manila puede operar a un orensano con una precisión milimétrica. Y el oftalmólogo que está aquí, que tenía un trabajo supuestamente seguro para toda la vida, puede ser que ya no lo tenga. Entonces, o tenemos esa capacidad de entender que el mundo está cambiando de una manera espectacular y adaptarnos a todo eso, o nos vamos a quedar fuera del mercado. O nos quedamos fuera. Sí. Una persona como tú, que bueno, siendo de aquí de Ourense, tú llegas hasta donde estás ahora tras haber pasado por AGE Ourense, y ahora pues bueno, departes diariamente con tus homólogos europeos y tienes también visibilidad sobre el resto del mundo. Hablábamos antes del sistema educativo, hablemos ahora de la actitud de los jóvenes, del joven empresario. ¿Qué diferencias notas o dónde ves que está el gap más notable entre aquellos, no vamos a hablar países, sino entre aquellos jóvenes empresarios que les ves con impulso, que les ves en esa startup de referencia de Canadá, versus los que podemos tener en contacto aquí? Yo creo que una de las grandes claves está en la base. Hay muchos países donde el empresario es una persona a la que se admira. Aquí no. Y eso somete a una presión muy grande a los jóvenes que quieren emprender, porque yo veo a muchos que deciden generar una empresa y los padres se miran y dicen que hemos hecho mal. Mi hijo quiere montar una empresa. Y eso es algo que tenemos que reflexionar entre nosotros. Y sobre todo creo que uno de los grandes retos de este país es redefinir el concepto de fracaso. O sea, generar un proyecto y que algo no te vaya bien es un fracaso. Pasarte 40 años en un trabajo que no te apasiona, rodeado de compañeros que no te generan valor, en una ciudad que no te gusta y no haber hecho nada para cambiarlo, eso sí que es un fracaso. Y no un fracaso empresarial, sino un fracaso vital. Hace poco leía un libro que decía que la media de fracasos entre los grandes empresarios americanos era de 2,3. Sí. Es decir, los grandes líderes de cualquier sector en Estados Unidos han tenido 2,3 fracasos previos a su éxito. En este país estigmatizamos y señalamos con el dedo y sometemos a una presión brutal a aquel que genera algo y no le va bien. Bueno, pues a lo mejor admiro más al que ha intentado algo y no le va bien que a ti, que te pasas los días sentado en el bar diciendo que los políticos me roban, los empresarios me roban, no me gusta mi ciudad. Sí, pero es que sigues exactamente en el mismo lugar día tras día. Entonces, mientras no empecemos a tener ese concepto de admiración por aquellos que son valientes y generan un proyecto, es muy difícil que los jóvenes decidan emprender. Y aparte es que hay una cosa que no me gusta y es culpar a los jóvenes de que no tienen actitud. Y nos olvidamos de que los jóvenes son fruto de un contexto familiar, porque el ser humano no se reproduce por esporas, ¿eh? Un contexto familiar en el cual, si mi hijo estudia lo más cerca de mi casa, mejor, y si vive en mi casa, mejor, no vaya a ser que salga y se encuentre con el mundo real. Así es. No vaya a ser que el chico o la chica entiendan que ahí fuera hace frío. Es decir, hace frío incluso trabajando. Y luego un sistema educativo también que sobreprotege. No lo voy a suspender, no vaya a ser que se frustre, cuidado. Y luego un sistema educativo también que se basa en la adquisición de contenidos. Y todo esto en un siglo donde yo en mi teléfono móvil en 4 segundos consigo millones de datos. Y luego al final de una carrera
ves a jóvenes que tienen una carrera o dos, y yo los veo en mi despacho cuando estamos en periodos de contratación y digo, mira, lo que has hecho hasta ahora es chapar. Aprender empiezas ahora mismo. Eso es. Y ahí yo creo que el sistema educativo y el sistema familiar tienen un gran reto. Eso es. Y sin duda el fracaso es aprendizaje, ¿no? Y forma parte de ese proceso de aprendizaje. Recordad a los participantes, tenemos el chat abierto para que las preguntas que nos vayáis lanzando pues se las podamos formular a Lois. Antes de lanzar algunas preguntas de las de aquí, vamos a continuar por este hilo porque has tocado uno de los temas creo que clave, ¿no? Una de las reclamaciones o de las quejas muchas veces es la de que aquí no hay oportunidades, aquí los salarios son muy bajos, aquí no hay contratación, no encuentro trabajo de lo mío. ¿Es posible quejarse de esto en un contexto global como el que vivimos ahora? Yo no estoy de acuerdo en absoluto con ese argumento. Creo que las oportunidades no las generan las administraciones, las genera la actitud de los ciudadanos. Y las oportunidades las generas o no las generas dependiendo de tu capacidad de trabajo, tu capacidad de sacrificio. Yo me marcho mañana a 1:00 de la mañana en un vuelo a Bruselas y me vuelvo por la noche. Entonces, sentarse aquí y tener, y este es uno de los grandes retos, creer que mi futuro depende de las administraciones públicas es uno de los grandes errores. O sea, corresponde a la administración generar un contexto donde yo pueda trabajar. Pero fiar mi futuro a terceros, yo creo que es un gran error y suele acabar en frustración. Correcto. O sea, sentarse en el sofá de casa y decir, es que yo no tengo el trabajo que quiero y no estoy en el proyecto que quiero porque los políticos de esta provincia no me ayudan, perdona, creo que es un error. Sí. Es decir, es que tu futuro depende de tu capacidad de sacrificio, de tu actitud, de tu valentía y de la hora a la que pongas el despertador todos los días. Y luego, evidentemente, las políticas locales pueden ayudar más o menos. Pero yo veo a miles de personas que cogen su coche todas las mañanas, que cogen el AVE todas las mañanas y son los que generan las oportunidades. O sea, un territorio en sí no genera oportunidades, lo genera la actitud de sus ciudadanos. La actitud de los ciudadanos que están ahí. Y en un contexto de tecnología como el que tenemos hoy, hablamos trabajo en remoto, hablamos infraestructuras para poder viajar y poder movernos, coincido contigo en que no es una excusa, ¿no? Precisamente, además, estáis asociaciones, confederaciones como la vuestra, que ayudáis a que desde arriba se creen estos espacios, ¿no? Nos preguntan aquí en el chat participantes acerca pues, del modelo, de cómo funcionan las AGEs y cómo es ese momento de transición, de cuando uno deja de ser joven y se convierte, si es que en algún momento, porque no sé si el término joven a nivel europeo es como el de los mayores, ¿no? Marca una franja de edad, un poco como es. ¿Cómo has vivido tú esta integración de joven empresario a nivel local, organización más grande y relacionarte, antes hablábamos del G20 de los empresarios? Claro, bueno, en el fondo yo siempre digo que AGE no es una asociación, es una actitud. Es una actitud de gente que quiere colaborar, que quiere trabajar, que quiere cooperar y en base a esa actitud, sin ir más lejos, solo en España somos 18.000 jóvenes empresarios. Hace poco estábamos en un congreso en la India donde éramos 800 jóvenes empresarios de todo el mundo. Por eso yo animo mucho a la gente a asociarse a estos colectivos, porque realmente casi diría que en un contexto a veces un tanto apocalíptico, donde te rodeas de gente que te dice esto va a ir mal, otro va, no sé qué, si creas esto ya está inventado, rodearte de gente que le brillan los ojos, que quiere crecer, innovar, interactuar, a mí me parece espectacular. Y luego reconozco que, y en mi caso ya como presidente europeo en el G20, para mí el simple hecho de poder levantar un teléfono y hablar con la organización en Brasil, en China, en la India, y abrirle puertas a muchos de mis compañeros es un orgullo. Correcto. Porque en el fondo no entras de la misma manera. O sea, no es lo mismo poner un pie en Alemania tú a puerta fría que una organización como es la organización alemana, WJD, te permita entrar de otra manera, te abran puertas, te facilite, tengas una oficina incluso. No tiene nada que ver. Hace poco yo le contaba a unos compañeros míos, hace unos días, me llamaba Tianqi, que es el presidente de la organización china, para decirme, oye, mira, que mi mujer se ha quedado tirada en Mallorca en una carretera, necesito que me echéis una mano. Llamé al presidente de AGE Mallorca y en cuestión de 15 minutos tenían ayuda para poder ayudarle a esta chica. Así, bueno, disculpen por los ruidos, pero estamos teniendo aquí una intervención del servicio de emergencias, helicóptero, espero que esté todo bien. Quizás una de las funciones que tengan estas AGEs o a un nivel más grande, más de ámbito mayor, está también para que aquellas personas jóvenes, empresarias y no jóvenes vean también la oportunidad de poder incluiros dentro de su estrategia de negocio, ¿no? Porque como tú bien dices,
ya no es la anécdota de que, oiga, que a alguien le ha pasado algo en un país, sino quiero empezar a tener relaciones comerciales con este país, me gustaría saber cómo es el proceso de licitación con esta empresa de este país, o me gustaría conocer el estado del arte de este país, de quién tiene esta tecnología, vosotros ahí tenéis esa proximidad, ¿no? Tenéis ese acceso. Nosotros tenemos muchísima facilidad, ya no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, para acceder a un montón de organizaciones. En el G20 estamos pues, desde China, la India, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Brasil, México, Alemania, Italia, Reino Unido. Esto te da la facilidad para entrar en un montón de organizaciones, que a veces no significa que te generen un contrato, pero tener una cara amiga y una oficina donde llegar para poder abrir una puerta es un tema muy interesante. Y luego, en lo que se refiere a la edad, es cierto que cada organización va de una manera distinta. Pero ronda entre los 41 y los 45. Legalmente la normativa europea estipula que las organizaciones de jóvenes van hasta los 45 años. Hasta los 45. Es un tema muy relativo, pero evidentemente hay organizaciones que establecen los 41 y otras los 45. Bueno, pues cada organización a nivel mundial y a nivel local lo organiza como considera. Este domingo cumplo 45, así que estás en el límite. Pero si pagas la cuota te aceptamos un año más. Yo no tengo problema. Siempre me gustó decir, como persona que ha vivido en esa generación de la entrada en Europa y ha tenido la suerte, bueno, pues por esa iniciativa que ya en los tiempos del instituto, haber promovido dentro del instituto pues la participación en programas de intercambio con otros países europeos, luego con la universidad pues promovimos también uno de los primeros Erasmus. ¿Existe esta mentalidad dentro de los jóvenes empresarios, de este intercambio, de estas experiencias? ¿Existe un Erasmus para jóvenes empresarios? No como tal, pero dentro del Erasmus Plus sí que pueden entrar también emprendedores. Yo uno de los grandes retos, y por eso voy mucho a las universidades, a veces a dar alguna conferencia a los chicos, creo que el mejor regalo que le pueden hacer sus padres, o la mejor inversión que puede hacer este sistema educativo, es animarlos a viajar. Hace el Interrail en verano, levanta la cabeza, hay vida más allá de la Canda y el Padornelo. A mí cuando un joven me dice, ¿qué hiciste en verano? Pues estuve todo el verano en Playa América o en San Cheval, pues esa fue tu única actividad en todo el verano. Interactúa, sal, trabaja en un hotel, trabaja en un restaurante. Hay una cosa que yo admiro de los americanos, tienen una cosa que se llama el gap year, que normalmente cuando acaban el colegio y van a la universidad justo el año anterior, se van de mochileros por el mundo adelante a trabajar. A día de hoy casi diría que hay cosas infinitamente más importantes que los apuntes que puedas estudiar en la universidad. En un mundo como el actual, o sea, siéntate en Estambul, ahora tenemos a finales de este mes, tenemos un congreso en Estambul. Siéntate y entiende las diferencias entre Oriente y Occidente, cómo son los negocios en un lado y en el otro. Vete a Alemania y entiende por qué los alemanes son tan ahorradores, cuál ha sido su historia, porque entendiendo su contexto entiendes las políticas actuales. Vete a Inglaterra, vete a la City londinense y te darás cuenta de que Francis Drake, el pirata, era un aficionado comparado con la tropa que trabaja en esos edificios y en los bancos. Es decir, yo a los jóvenes de hoy, si tuviera que darles un regalo y si este país tuviese que invertir en algo, sin lugar a dudas, la mejor inversión sería que viajen. Porque vivimos en un mundo donde la interacción es permanente. O sea, la internacionalización ya no es algo de lo que se puede hablar, es que ya estamos interconectados. Y hoy sucede algo en China y nos afecta a nosotros, sucede algo en Ucrania y resulta que allí estaban los graneros y nos están afectando de manera directa en Galicia, por ejemplo, donde tenemos granjas y sector agroalimentario. Yo creo que salir al mundo, abrir los ojos y empaparse de lo que está sucediendo es vital. Sin duda ese es uno para los jóvenes empresarios, ya no solo en esa etapa de formación, el poder tener esas experiencias en el contexto global, sino ya más en esa actitud, ¿no? En esa actitud a no conformarte con que tu mundo se limite a nuestros límites geográficos, sino que vayamos más allá. E incluso animarlos a que esas iniciativas empresariales o de emprendimiento, como lo queramos llamar, que se hagan en esos contextos internacionales, ¿no? ¿Nos recomendarías, promovéis algún tipo de, en el ámbito tecnológico tenemos los hackathon, algún tipo de encuentros, ¿no?, en los que tú puedas ir allí con tu idea o a buscar tus equipos de trabajo o a formar este tipo de actividades? ¿Existen estas dinámicas en Europa? Hay muchísimos, es decir, el simple hecho de pertenecer a la Confederación Europea nos da derecho a asistir a cualquier tipo de evento que exista a nivel internacional dentro de esta red. Qué bueno. ¿Qué implica esto? Que si nosotros, por poner un ejemplo,
y hace poco estuve en Vivatech, en Francia, que es una de las mayores ferias tecnológicas del mundo. El simple hecho de tener contacto con Citizempreneurs, que es la organización francesa, nos da acceso a este tipo de ferias de manera mucho más sencilla. Por eso yo animo a la gente a formar parte de estos colectivos, porque ya no solo es la energía de la que te llenas con un montón de compañeros, sino la facilidad con la que accedes a multitud de eventos a nivel nacional, sin ir más lejos. Somos 56 organizaciones a nivel nacional. Yo formo parte de la directiva de CEAGE, de la Confederación Española, y si existe un evento en Burgos, yo puedo ir. Y si existe un evento en Andalucía, yo puedo ir. Y si hay una oficina en Valencia, que la hay, yo tengo una oficina donde reunirme con clientes. ¿Cuánto vale eso? Claro. Esa red de contactos, solo en España 18.000, tiene un valor intangible espectacular. Es que eso, dentro del proceso de lanzamiento de tu idea de negocio, del crecimiento de tu empresa, tener ese acceso o esa posibilidad a esas personas con las que poder contrastar hipótesis, con las que poder abrir mercados, es sin duda imparable. Hablando de hacia dónde vamos, ¿no? Ya coincidimos, ¿no? Es decir, esto es como cuando te dicen lo del comercio exterior, ¿no? Dices, el comercio ya es global, no es interior o es exterior. ¿Qué, por decir tres, qué tendencias, ¿no? que dirías tú que deberíamos todos los jóvenes empresarios estar ahora mismo atentos, ¿no? Y los que no somos jóvenes también, los que ya estamos en la frontera también nos debemos fijar. ¿Qué es lo que nos va a cambiarlo todo? Hablábamos antes un poco de los datos, pero ¿qué es lo que ves tú por ahí en esos niveles que Europa está diciendo el camino es este? Yo veo grandes oportunidades. Punto número uno, en el sector agroalimentario. El sistema de alimentación global está cambiando, va a cambiar. Los sistemas de producción agroalimentaria están cambiando. A mayor evolución en lo que a nivel socioeconómico nos referimos, mayor calidad de los productos estamos buscando, y ahí Galicia tiene una oportunidad muy grande. Transformación energética, porque tiene que ver con la sostenibilidad. Todo lo que tiene que ver con los procesos de transformación energética es uno de los grandes retos europeos y creo que uno de los grandes retos a nivel mundial, y genera multitud de oportunidades. La movilidad. La movilidad a nivel mundial, o sea, ya ha cambiado, no es que vaya a cambiar. Ese concepto de pertenencia, por ejemplo, de un coche, pagaremos como una especie de Netflix, pagamos una cuota que nos permite ir a un concesionario multimarca en un momento dado, y si voy a la nieve me cojo un coche más grande, y si no lo utilizo durante un mes, pues no pago, y si necesito un utilitario para moverme durante 3, 4, 5 días, lo cojo y pago un poco más, como quien compra una película. El mundo de la movilidad, bueno, va a dar grandísimas oportunidades, y todo el proceso de transformación tecnológica y de digitalización ya es una gran oportunidad, y el hecho de que sea uno de los grandes ejes de transformación europeos es vital. O estamos digitalizados o no somos competitivos. Y si no eres competitivo, estás fuera del mercado. Estás fuera del mercado. Y luego yo creo que Galicia tiene un gran reto, que es que tenemos muchísimas microempresas. O estamos unidos fuera, o nos unimos, o generamos, no sé, unión de empresas o cooperativo, pongamos la fórmula jurídica que queramos, o salir al mercado como una empresa pequeña, con una facturación de $500.000 euros, a una feria internacional donde las posibilidades de otras empresas son infinitas, es muy difícil. O salimos con la marca Galicia fuera, o estamos fuera del mercado. Sí, que ves, bueno, además de esas oportunidades, interesante sector agroalimentario, en donde, pues aquí en Galicia, sobra decirlo, contamos con una materia prima excelente y empresas que han sido empresas tractoras durante muchos años, y quizás ahora pues viene ese proceso de transformación, de proceso de tecnología hacia un consumidor más exigente, más informado, y que además de atender la demanda interna, en este caso sí, tener esa capacidad también de ir no solo a vender fuera, sino también a vender fuera nuestro conocimiento, ¿no? Que creo que es algo también interesante en este caso, ¿no? El conocimiento. Estos modelos de transferencia de conocimiento, ¿no? Porque al final, aquí en Galicia, desde un punto de vista de recursos, estamos limitados, ¿no? Pero lo que sí podemos es empezar a plantear también esa transferencia de conocimiento, ¿no? Es decir, llevamos muchos años sabiendo hacer muy bien muchas cosas, y eso poder llevarlo a estos contextos en los que nos dices. Sin embargo, nos dibujas la foto de lo mismo que ocurre con las leiras, el minifundismo,
eso también lo hemos trasladado a las empresas, ¿no? ¿Cuál es la salida ahí en esas agrupaciones? ¿Qué estrategias ves en Europa que se haya hecho? No, aquí en su día se hizo las regrupaciones parcelarias. ¿Cómo sería la regrupación parcelaria empresarial para ayudar a esto? La reagrupación intelectual, referimos. No, yo sí que creo que debemos tener sentimiento de pertenencia colectiva. ¿Qué quiero decir? Sentimiento de pertenencia a una comunidad. Y esto lo que implica es que si le va bien a mi compañero, me va bien a mí. Si le va bien a la empresa que tengo al lado, me va bien a mí. Porque en el fondo, de manera directa o indirecta, acabarán contratándote a ti, o tus productos, o tus servicios. Y por lo tanto, admiro a estos países en los cuales salen bajo una bandera, como marca, y a partir de ahí, por decantación, hablan de su región y de su producto. ¿Qué quiero decir? Yo creo que hay que salir a los mercados internacionales a vender como marca Galicia. Aparte tenemos un valor espectacular, que es la marca Galicia. O sea, allá a donde vayas, los productos gallegos y la imagen de los gallegos es espectacular. Si los productos gallegos son sinónimo de calidad, yo de hecho en los últimos 5 años a mis clientes a nivel nacional les regalo una caja de productos gallegos y nunca tanto he fidelizado, o sea, ni agendas, bueno, ahora se van a cabrear las empresas de agendas y demás, una caja de productos gallegos a cualquier cliente a nivel nacional, bueno, te mandan fotos con la familia, con los hijos, y luego tenemos una red que no estamos utilizando. Estamos hablando de lobbies y de organizaciones empresariales como AGE, CEAGE, Yes for Europe, el G20 y demás. El mayor lobby mundial que yo he visto en mis viajes por creo que más de 30 países son las comunidades gallegas. Creo que no estamos aprovechando adecuadamente las comunidades gallegas. Tú llegas, y esto es algo que a un británico, a un suizo o a un americano le resulta increíble, es: tú conoces a este señor, pero si no lo has visto nunca, ya, pero es gallego. Es gallego y tú estás en Houston, en la comunidad gallega, y tienes una casa, tienes un trabajo y tienes lo que necesites. Tú te vas a Suiza y en cada pueblo hay una comunidad gallega. Ese lobby de comunidad gallega a nivel mundial no se está aprovechando adecuadamente. Y como gallegos, y lo digo por experiencia, tú te vas a Australia y en Sydney subes a la comunidad gallega, tienes casa, comida, trabajo y todo lo que necesites. ¿Cuánto vale eso a nivel empresarial? Y creo que, sí, estamos hablando de una cuestión emocional, pero no se está transformando en otra cuestión, que es aprovechar las comunidades gallegas por el mundo para ayudarnos a crecer como empresarios. Y es un gran reto que tenemos. Es el darle continuidad, ¿no?, a ese efecto red, en donde ahí además pues, nos une esa parte emocional, ¿no?, de pertenencia, y que eso pues, nos permite ayudarnos. Además, en Galicia tenemos esa historia de que hemos viajado mucho y ya de una manera informal y luego ya formalmente se establecieron esas sinergias. Quizás ahora pues haya que darles ese empujón o ese proceso de modernización. Sí, pero no solo es que te abran una puerta, lo cual facilita mucho la entrada en un país. Es que realmente la imagen del gallego fuera es la imagen de una persona muy trabajadora y muy seria. Y todo eso es algo que han labrado las generaciones anteriores y es algo que le tenemos que agradecer. Por lo tanto, el simple hecho de que te abran una puerta y digas que eres gallego en otro país es espectacular. Y si al empresario gallego en Brasil le llevas una botella de licor café, ya te deja su casa de por vida. Con eso lo de por vida. Y bueno, en mi experiencia personal doy fe de ello, por lo menos en Latinoamérica, Centroamérica y Latinoamérica, en donde bueno, pues es cierto que te ayuda, que te ayuda mucho. Mencionabas, no vamos a dejarlo pasar por alto, ahora vamos a ponernos no es del otro lado, es estar en el mismo lado pero con otro gorro, también tu faceta de empresario, ¿no? En el ámbito además de la educación lingüística, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo es esa actividad. A ver, yo tengo desde una empresa de formación de idiomas que se dedica, bueno, no deja de ser una consultoría. Nos dedicamos al mundo de la traducción e interpretación, nos dedicamos al mundo de la formación técnica, cursos de inglés para el sector de la exportación, para el sector naviero. Es un poco nicho de mercado, es decir, realmente servicios de consultoría a veces para alguna administración que necesita hacer un proceso de transformación. ¿Por qué? Bueno, pues hace 13 años más de lo mismo. Me decían, no, idiomas, está todo inventado, claro, ya hay todo, bueno, ya, pero es que hay que buscar el factor diferencial de cuál es tu propuesta de valor. ¿Por qué una empresa o una administración pública va a pagar por mis servicios? Pues porque estoy haciendo algo que es distinto al resto. Entonces, ese fue nuestro nicho de mercado y ahí llevamos 13 años, además de que ahora pues tengo una parte en un medio de comunicación, en este caso de economía iberoamericana, una casa rural, bueno, como decía
no sé quién era el que decía que la vida es todo aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes, ¿no? ¿no? Pues más o menos... Van saliendo oportunidades. Efectivamente, fueron saliendo oportunidades y uno se va subiendo. ¿Y antes mencionado fracasos? ¿Algún fracaso que podamos mencionar? Pues fracasos... ¿Algún aprendizaje? Claro, fracasos en el mundo de la empresa muchos, porque al final tú generas proyectos y a veces pues no los aceptan o te cierran una puerta. A mí me han cerrado 20.000 puertas, pero es que eso es una parte del proceso que tenemos que enseñar. Es decir, le contaba hace poco a unos chicos que en la biografía de Walt Disney decía que a Walt Disney tuvo que visitar ciento y pico oficinas bancarias para que le diesen el primer crédito para montar Disney World, el primer gran parque de atracciones de la historia. En este país da la sensación de que a la segunda puerta, tercera puerta, si me dicen no, ya me rindo. Sí. Y creo que es un gran reto. El no es una parte del proceso, claro. O como a veces le digo a algún alumno, un no significa plantéamelo de otra manera, ¿vale? Claro. Entonces, yo creo que fracasos, casi diría que permanentes, todas las semanas uno comete fracasos y por fracaso entiende, voy a presentar algo y no lo han aceptado. Pero lo importante es te levantas, aprendes de ello, claro. Y sigues caminando. Si es que tengo que adaptar de aquí o no era el sitio donde me he equivocado o hacia dónde lo tengo que orientar. No era el sitio o no lo he planteado de manera correcta. Y se me antoja preguntártelo. Hace unos años la percepción de nuestro nivel de idiomas, especialmente inglés, cuando salíamos y íbamos a los extranjeros se extrañaba, ¿no? Y te decían, pero ¿hablas inglés? Y tú decías, sí, claro. Y dices, no, es que normalmente los españoles, los gallegos no habláis bien idiomas. Tú ahora que estás prácticamente, me imagino que prácticamente todo el tiempo en ese contexto de idiomático, sigue habiendo esa percepción de que aquí en idiomas todavía... Y no estoy haciendo publicidad para tu empresa. A ver, sigue habiendo un gran reto porque el problema está en la base. El problema está en la base, en el cómo se enseña en las escuelas el inglés, que ha cambiado mucho en los últimos años, para bien. Pero yo estaba hace unos días con un compañero argentino y me decía, es que yo no tengo ni idea ni de hacer un estilo directo e indirecto, ni de una pasiva, ni los tipos de condicionales, ni de las diferencias entre el presente simple y el presente continuo. Es que yo eso no lo sé, pero yo hablo inglés. Ah, vale. Entonces, ¿de qué nos sirve un sistema español en el cual basas prácticamente todo en la adquisición de contenidos y de estructuras gramaticales para luego llegar a Londres y no saber pedir un taxi? Entonces, el error realmente está en la base. Los españoles sabemos mucho inglés en lo que a conocimiento se refiere, pero luego hay que ponerlo en práctica. Correcto. Y ese es el gran reto de este país, en lo que a educación se refiere. Que ha entrado el bilingüismo, yo creo que de una manera un tanto forzada, hay muchos colegios que están volviendo para atrás con el concepto bilingüismo, porque el bilingüismo o el trilingüismo es muy positivo, pero lo que no puedes es forzar a un profesor de ciencias a dar clase de ciencias en inglés si no tiene las herramientas. Es que tengo el B1, sí, pero ¿cuándo lo sacaste? Hace 15 años. Entonces tienes a unos alumnos que no aprenden ni ciencias ni inglés. Entonces, ¿el bilingüismo es necesario? Sí, sin lugar a dudas, pero haciendo las cosas bien y despacio. Es decir, forma primero a los docentes y a partir de ahí, por supuesto que el bilingüismo o trilingüismo en esta comunidad es necesario. A mí me sugiere, y además también pues como padre de niños pequeños que ver esa realidad, que lo mismo que con la experiencia o el aprendizaje que uno adquiere para los negocios, pues al final el idioma es el vehículo, ¿no?, para poder comunicarte. Al final la clave está en la inversión, ¿no? La inversión, el ir al país de origen, ir a buscar a ese socio al país de origen, ir a buscar a ese proveedor al país de origen, relacionarte con gente de otros países y al final, pues cuando tienes hambre, cuando tienes que ir a dormir y cuando tienes que hacer las cosas, es cuando surge, ¿no? Y hay algo más importante y la razón por la cual, bueno, yo primero iba como alumno desde los 12 años a Estados Unidos y luego ya como group leader. Y le decía a muchos padres que realmente el niño que viene no es el mismo niño que el que va. Creo que es una de las grandes inversiones que pueden hacer muchos padres que tengan la posibilidad, o las administraciones lo están haciendo. El simple hecho de que un alumno esté en una clase con dos chinos, un filipino, un alemán, un belga, aprende inglés, sí, pero casi diría que es lo menos importante. El hecho de estar en un lugar X, en mi caso, con 12 años, en Boston, tener que coger un metro para ir al colegio y moverte con chavales de otros países, para mí era algo espectacular. Y si aprendes inglés, ya es la leche. Hoy aquí en España, un niño de 12 años lo dejas solo en el metro y te llama asuntos sociales a los 5 segundos. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos, de la sobreprotección es peligrosa. Porque luego nos quejamos de que el niño está en casa con 40 años. Claro. Ya bueno, pero es que si el niño no ha aprendido que ahí fuera hace frío, aún trabajando, a lo mejor la culpa no es del chico, ¿eh? Ya no es tanto del chico. A lo mejor la culpa es de un contexto que sobreprotege a los chavales. Porque, qué duda cabe, ¿no?, que cambiar todo un proceso, un sistema educativo que forma parte de un sistema cultural
es duro, ¿no? Pero quizás sí, como mensajes ya finalizando la conversación, esos mensajes hacia los jóvenes, ¿no? que quieran aventurarse o que por lo menos descubran si tienen vocación, esa vocación empresarial, ¿no? Que bueno, yo creo que son de esas cuestiones que una vez que la pruebas dices, es esto, pues yo quiero vivir así, ¿no? Quiero ser mi vida. Vamos a permitirnos dar alguna recomendación, algún camino, ¿no? Alguna vez se os acercará o en esas charlas a la universidad hablaríais, ¿no? Y aquí quizás también pues pensando en la audiencia, en los jóvenes que nos están viendo, seguro, pero también en los que seamos padres, cómo tenemos que ir preparándolo, ¿no? Porque no va a venir ninguna administración ni ningún plan a prepararnos a los futuros empresarios, sino que lo que les digamos en casa puede ayudar mucho. ¿Qué actuaciones concretas podríamos decir? Oye, pues habría que hacer esto concreto, ¿no? Vamos a ponerle nombres y apellidos. Claro. ¿Cuál es tu vocación? Le diría yo a muchos jóvenes. Y muchas veces es difícil que tengan vocación de empresarias o empresarios si ni siquiera saben lo que es la empresa o si les resulta ajeno. En primer lugar, yo, con respecto a esta pregunta, hay algo que sí que me fastidia bastante. Y es que hay mucha gente que viene, llama a la puerta y lo primero que te pregunta es, oye, ¿qué subvenciones hay para montar una empresa? Y dices tú, vamos a ver. ¿Cómo que qué subvenciones hay? O sea, que si hay subvenciones para plantar viñedos, plantas viñedos, y si hay subvenciones para montar una planta nuclear, montas una planta nuclear. Es que no consiste en esto, consiste en qué eres bueno, cómo nos vas a generar valor como país, y después decidiremos si con nuestros impuestos tienes el valor suficiente como para invertir en ti. Esta filosofía del subvencionismo, que venga la pasta y cuando se me acaba se acabó la empresa, es extremadamente peligrosa. ¿Qué hay que hacer a los jóvenes? Nosotros hacíamos programas en los colegios, sin ir más lejos, había un programa, en este caso financiado por un banco, y los ganadores eran unos chicos de cuarto de la ESO que generaron una empresa, una fábrica de magdalenas. Y dices tú, magdalenas, qué cosa más rara. En la clase de cuarto de la ESO los chicos hablaban de los costes de producción, los costes variables según subía o bajaba la energía. Después de vender magdalenas, resulta que ya vendían galletas, porque era lo que se llama venta cruzada. Tenían un departamento de marketing, porque hacían una página web, empaquetaban las magdalenas, las vendían, una red de marketing. ¿En qué invertimos los beneficios? Y dices, pero si eso es una fábrica de magdalena. Escuchar a los chavales de cuarto de la ESO entendiendo que las empresas no son algo de multimillonarios. Sí. El tío que vende periódicos al lado de tu casa es un empresario. El que vende naranjas en tu barrio es un empresario. No te vayas a equivocar. Empresarios son todos aquellos que tienen un proyecto empresarial y que generan riqueza. Así vendas naranjas, tengas empresas para logística. En primer lugar, para que exista vocación de empresarios, tienes que enseñarle a los chavales qué es una empresa. Y en segundo lugar, a lo mejor hay que cambiar el concepto de líderes, ¿vale? A ver si me va a denunciar ahora la Asociación Internacional de TikTokers o de YouTubers. No tengo nada contra esto. Pero hay países donde los grandes empresarios son gente a la que se admira. Son gente a la que se admira porque genera riqueza, genera empleo. Aquí tenemos una concepción social del empresario muy negativa y así es muy difícil que surjan nuevos empresarios. Una percepción del empresario muy negativa y una percepción del éxito como que llega muy fácil, ¿no? Que debe llegar muy fácil. Y llega por suerte, y al que le va bien el comentario es algo habrá hecho, algo habrá hecho, ¿vale? Pero detrás del algo habrá hecho o en algo estará metido suele haber cierta envidia de por qué no habré tenido yo la valentía de hacerlo. Y luego se suele decir, uy, qué suerte ha tenido, qué buena empresa, qué buen coche, qué bien... Sí, lo que no le preguntas es a qué hora se levanta por las mañanas. Porque detrás del éxito yo no he conocido a nadie que tenga éxito que no haya tenido un sacrificio espectacular, que no haya tenido 20.000 fracasos y se haya levantado, se haya reinventado. Detrás del éxito yo no creo en la suerte. De hecho, los científicos han estipulado que la suerte es entre un 2 y un 3% de nuestra vida. Existe, pero es un factor totalmente residual. Sí, decía alguien por ahí, el factor de la inspiración, un 1-2%, y el resto transpiración. Hay que sudar mucho para llegar hasta ahí. Le preguntaba un día a un empresario americano en una entrevista, decía, ¿cree usted en la suerte? Y decía, sí, claro, por supuesto que creo en la suerte. Cuanto más trabajo, más suerte tengo. Está bien, está. Esa es mi experiencia. No sabría decirle, y mucho menos transmitirle a los jóvenes, que te va a ir bien por suerte. O grabando, bueno, con todo mi respeto, grabando vídeos y subiéndolos y demás, puede estar bien, pero es un 0,0000%, 0,1% de la población a la que le va bien así. Es una etapa, una parte de un aprendizaje que sin duda es el mensaje quizás que podamos estar transmitiendo hoy para concluir. El intentarlo,
el probarlo, saber que existe, que no le tengamos miedo a ir fuera, que además existen jóvenes y empresarios y que además tienen capacidad de influencia o por lo menos de poder ayudarnos, siempre que más o menos tengamos las cosas claras, no abrir un grifo para dar sin sentido y sobre todo pues que estemos muy orgullosos de dónde estamos y que salgamos juntos a pelear, ¿no? Que salgamos juntos a pelear. Lois, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conversación, por trasladarnos de una manera tan cercana como alguien desde aquí de Ourense, pues estás pues ahí peleándote en Bruselas, ¿no? Para defender los intereses y los derechos de los empresarios ourensanos, gallegos, españoles, europeos, porque al final también Europa salimos como marca en mercados internacionales y que sin duda que nos animemos a probar este camino. Lois, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias.